Bienvenido al curso de taller de creatividad e innovación. Hoy día vamos a desarrollar alguna actividad un poco más práctica ya, aplicando algunas técnicas. Después les voy a explicar de qué se trata la técnica. Vamos a ver también algo de teoría que les dejé en el sistema. No vamos a revisar tan profundamente el concepto teórico porque se los dejo para que ustedes lo puedan leer. Y antes de seguir, primero, ¿quiénes no vinieron a la clase pasada? Que me hablen por el chat o me digan, ningún problema. Don Cristian Cárdenas no vino. ¿Y pudo revisar lo que está en Ciudad, don Cristian? ¿Aló, está por ahí? Hola, profe, no, Ya, bueno, les voy a contar un poco. No se preocupe, Cristian, si era justamente para usarlo de ejemplo. En Cibeduc estoy dejando todo el material disponible para el curso. Eh, si algunos ya lo revisaron, se pudieron dar cuenta de que hubo algunos cambios porque tuve que hacer una migración de todo el curso a otro Cibeduc. Entonces estoy cargando todo de nuevo. Pero ya en el sistema tenemos todas las fechas al menos de esta primera unidad con las entregas que tienen que hacer. Así que yo espero durante el día dejar actualizado ese sistema. Mientras tanto, hay una actividad que hicimos con sus compañeros en la clase pasada. Les voy a dejar también en Cibeduc el enlace. Se los voy a copiar aquí también por si acaso. Un segundo. Y hicimos una actividad, simplemente era que cada compañero pusiera en el sistema qué entendía por el concepto de creatividad. Era una primera aproximación para que conversemos nada más. Lo único sí es que, como les conté a sus compañeros, yo voy a evaluar todas las actividades. Entonces, quien no vino a la clase pasada, le pido que ingrese al Padlet que le voy a pasar ahora y coloque qué entiende por creatividad ahí en la página web que le voy a mostrar. O sea, que les voy a copiar y su correo electrónico. Y con eso van a tener, como yo digo, el punto base para la primera evaluación. Parten con con un uno, al menos con eso. Entonces, vamos a ver acá. Ya, aquí les estoy compartiendo entonces. A ver, voy a compartir un poquito la pantalla. Ahí está. Entonces, la clase pasada trabajamos en esta página, que es un Padlet, y sus compañeros lo que hicieron fue que colocaron qué entendía por creatividad y lo que yo necesito es que todos posteen algo acá, simplemente para hacer una introducción. Sí, las actividades se fueron, no es que las eliminaron, es que creé, Marcela Soto, no es que se eliminaron, lo que pasa es que creé un CIDU nuevo, así que los pasé a otros, en eso estoy, actualizando todo. Pero ahí está el Padlet y durante el día voy a seguir actualizando. Ya. Entonces la idea es que se carguen acá, y yo con esto tengo un registro y necesito que todos coloquen algo. Nada más, ¿sí? Para que más o menos y además sepan quiénes son sus compañeros, etc. Y lo otro es para que aprendan a usar esta plataforma también porque la vamos a seguir usando más adelante. Ahí, listo No con mandó eso. nada. Se lo envié a Cristian Cárdenas. Ahora sí. Ahí está. Ahí la tienen. Compartidos a todos. Ya. Comencemos entonces. Me voy a saltar inmediatamente el ejercicio, la teoría la vamos a ver después. Ya, yo les voy a contar un caso primero. Vamos a dejar eso aquí y yo les hablo mientras tanto. Acá. Un poquito. Ahí. Ya. La clase pasada les conté, les di una introducción un poco al curso. Quienes no hayan venido, les pido que revisen el video de la clase anterior y más o menos para que se puedan enchufar un poco. En esta asignatura de taller de creatividad, lo que vamos a tratar de ver, en estricto rigor, son varias herramientas y unas metodologías para poder abordar
este concepto que es un poco más, que tiene que ver un poco más con el tema de la intuición, con conectar ideas, pero que no está alejado de un proceso. Así como en la ingeniería se estudian procesos, para resolver problemas también se estudian procesos. Entonces, estos procesos, estas metodologías que vamos a usar en el taller de creatividad, no significa que pasando este taller ustedes van a quedar súper creativos, van a escribir obras de arte, porque no es la idea. La idea simplemente es sistematizar un poco algunas técnicas que se utilizan en la industria o que se utilizan cuando uno, por ejemplo, está resolviendo un problema, y nosotros se las vamos a tratar de entregar en la universidad de una forma un poquito más formal. Esa es como la idea. Entonces, varias técnicas que vamos a ver durante todo el taller. eh, Ustedes se van a dar cuenta después que aplican a distintos estadios de la resolución de un problema. Para poder entender esto del problema y de por qué la creatividad, le voy a contar, por ejemplo, le voy a contar tres tipos de ejemplos. En la academia, nosotros cuando tenemos que resolver algún tema de investigación, por ejemplo, se nos plantea un problema. Entender por qué las empresas les va bien en cierto mercado. Entonces, es un problema que en teoría no podemos resolver simplemente con ver números. Tenemos que evaluar ideas posibles, reforzar esas ideas posibles y validar en realidad si esas ideas posibles justifican el por qué a la empresa no le va bien en ciertos mercados. No sé, imaginen que se nos pide estudiar el proceso de por qué las empresas les está yendo bien en el tema hortofrutícola, en cierto sector. Y nosotros decimos, bueno, es que parece que a la gente no le gusta este producto. Y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Juntamos a varios expertos, juntamos a gente que entienda del mercado y comenzamos a preguntarle qué podría ser, por qué, y de repente nos damos cuenta o identificamos que es porque el envase en el que le vendemos, bueno, hortofrutícola podría ser, no sé, pues, verduras o cosas como esas, que el envase en el que les vendemos esas verduras no es el mejor. Y a lo mejor basta con cambiar el envase para tener una mayor cantidad de penetración en cierto mercado. A lo mejor en cierto mercado podrían ser supermercados de gama alta, donde se puede pagar más por ese tipo de productos. ¿Qué ocurre acá? Em, Voy a asegurarme una cosita. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que llegar a esa solución no necesariamente tiene que ver con que yo vea puros números de estadística. Probablemente llegar a esa solución es porque a alguien se le ocurrió una idea de que era bueno probar cambiando el empaque. Y eso es creatividad. O sea, en realidad aplicamos creatividad y esa creatividad después vamos a ver que le vamos a dar otros nombres y que le vamos a mover y la vamos a llevar a lo que definimos como innovación cuando justamente hablamos de producto. Esperen, denme un segundo, estoy dejando ingresar a su compañero. Ya. Eh, bueno, eh, hortaliza está bien. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que, por ejemplo, cuando nosotros queremos colocar varias ideas en la mesa para poder evaluar, en general lo conversamos con otra persona. El proceso ya más estructurado, esa conversación la vamos a llamar lluvia de ideas, por ejemplo, que es una técnica para poder hacer eso, que también la vamos a desarrollar en el curso. Después, por ejemplo, si tenemos muchas ideas, nosotros vamos a decir, ¿saben qué? No todas son tan viables. ¿Por qué no elegimos la mejor o las mejores para analizar? A eso vamos a llamar una forma de puntuación de las ideas, que también es otra técnica. Ya. Esto es simplemente un ejemplo para acercarnos a lo que vamos a hacer hoy día. Como parte entonces de la asignatura, en temas de creatividad, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de darle cierta estructura a este proceso creativo, entender dónde lo podemos aplicar, entender quiénes son los personajes que resaltan en este tema de la creatividad para poder, por ejemplo, si a usted les toca hacer selección de personal, entender que ciertas características que va a tener su personal tienen que tener esto quizá porque lo necesitan para resolver ciertos problemas. A lo mejor si ustedes tienen una empresa y en su empresa lo que tienen que hacer es crear productos nuevos, probablemente necesitan a alguien muy creativo o desarrollar esas capacidades en su equipo. Esa es la idea del curso y vamos a seguir andando en esto más adelante. Por ahora lo único que me interesa es que esto quede como una noción de lo que vamos a ver.
Les comento que hace bastante tiempo, ahora hagamos un switch. Vayámonos a un ejemplo. Les voy a contar un caso. Hace tiempo nos pidieron, junto con algunos colegas, empezamos a prospectar el tema de crear una empresa que tenía que ver con mercadeo. Esa era la idea. Y nos unimos a un colega que él nos contaba que él hacía análisis de empresa, pero desde dentro de la empresa. Entonces nosotros le decíamos, pero ¿cómo haces eso? Entonces él decía, bueno, el colega es ingeniero, trabaja en esa área. Lo que él hacía era que, imaginen que tenemos una empresa que vende productos, que lo fabrica y los distribuye. Podría ser, no sé, podría ser, y no le puedo dar el nombre de la empresa, podría ser torta, pan, galletas, que los fabrican y de alguna manera los tienen que distribuir a comercios locales en una ciudad. Entonces, al colega lo contrataban para optimizar los procesos. ¿Y qué es lo que él hacía? Lo que él hacía era que él, primero, trataba de entender bien la empresa, conversaba con toda la gente que hacía la gestión de productos, gestión de inventario, etcétera. Todos estos temas los van a ir viendo en las respectivas carreras que ustedes estén estudiando, en función a cómo vayan desarrollando. O sea, más adelante van a entender gestión de inventario, con muchas ecuaciones, logística de transporte, etcétera. Pero aun cuando uno ve en la teoría las matemáticas y la lógica de cómo debería ser, en la empresa no siempre funciona así. En realidad nunca funciona así. Entonces lo que hacía mi colega era que él se metía en el proceso, o sea, él era parte de todo el proceso, desde la logística, o sea, desde la forma en que se definía cuánto producir, hasta acompañaba a la gente que tomaba las cajas y las cargaba en los camiones para la distribución, o las camionetas o los automóviles para la distribución. Entonces nos contaba que se levantaba temprano, llegaba, o sea, obviamente temprano, porque cuando se reparten, por ejemplo, temas de alimentos o se distribuyen bien temprano, eh, acompañaba a la gente que hacía la carga, los acompañaba en el tema de despacho, y esto lo hacía durante un tiempo acotado y observaba todo lo que ocurría. Y en el proceso, él era un observador activo, o sea, él estaba viendo qué ocurría. La gente a veces hacía sin que supieran quién lo estaba observando, y en otras veces, las mayores les contaban de que él iba a apoyar con el proceso y tomaba nota. Eh, ¿Alguien ha visto este del jefe que se oculta, que aparece en la empresa, que hacen una serie en la televisión, en el cable? Don César Barrocal, ¿está por ahí? ¿Cómo, profe? Don César, ¿usted ha visto? Hay un programa que es el jefe oculto, que aparece de repente en la televisión, que se disfraza y que aparece dentro de la empresa. Lo he como escuchado, pero nunca lo he visto. Bueno, en realidad, a veces, por ejemplo, yo tenía un tío que vendía zapatos, era distribuidor de zapatos, y a él le pagaba a algunas personas para que sean clientes anónimos. No era el jefe, pero sí era un cliente. Y llegaba a la tienda y pedía que le vendieran zapatos. A veces lo atendían súper bien y a veces lo atendían súper mal. Cuando lo atendían muy bien, le daba un premio al vendedor. Y cuando lo atendían muy mal, hacía un informe y informaba a la distribuidora que la atención no era muy buena, que estaban echando a perder la marca de zapatos. Muchos años mi tío ya no está, ya murió hace tiempo. Ese tipo de cliente es un cliente oculto, y ese tipo de observación es una observación que no es activa, o sea, es una observación de tipo anónima. Uno trata de mirar lo que está ocurriendo en un entorno de negocio para entender qué ocurre sin que sepan que uno está ahí. Esa es la idea. Y como yo le preguntaba, hay unos programas de televisión donde llegan a extremos, o sea, por ejemplo, al jefe o al dueño o al director de una empresa, lo disfrazan y lo hacen pasar por un trabajador. Así él entiende cómo funciona su empresa ya por dentro. En este caso, el que le estoy contando, nosotros contábamos con que nuestro colega, él en la mayoría de los casos, él avisaba, la gente sabía que él estaba ahí. Así que esa observación tenía otra connotación. En realidad él medía procesos, entendía los tiempos. Finalmente los informes que entregaba mucho eran de logística y decían que podían optimizar el proceso de distribución si en lugar de hacer tal cosa, hacían otra cosa. Entonces eso se llama observación. ¿Para qué sirve la observación? Para recabar información, para proponer después soluciones. Entonces, como bueno, la mayoría entiende que la ingeniería tiene que ver con el ingenio,
la mayoría de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con proponer soluciones para resolver ciertos problemas. Y nuevamente aquí viene la creatividad. La creatividad nos entrega, nos permite salir de la caja o ver cosas que no son, de ahí vamos a ver todos estos conceptos que de repente se me salen, salir de la caja, lo vamos a ver también de qué se trata. Nos permite colocar soluciones que pareciera que no son tan obvias, pero para hacer esas soluciones necesitamos algo de información. Y esa información se va a obtener a través de técnicas como la que les acabo de contar, esto de observar. ¿Ya? Entonces, les acabo de contar una técnica completa con varios matices. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver, bueno, voy a agrandar esto un poquito. Vamos a ver un caso. Lo que ahí se ve. Este es un caso de ejemplo, ¿eh? Un caso tipo. Por ejemplo, acá tenemos a una pareja que está realizando cierta actividad. Bueno, ya les puse ahí qué están haciendo, pero ah, a ver acá. Señorita Antonia Estete, ¿cómo está? ¿Está por ahí, Antonia? Aló. Antonia. Si tiene problemas con el micrófono, dígame por el chat. Antonia a la 1, Antonia a las 2, Antonia a las 3. Camila Sánchez, ¿cómo está? ¿Está por ahí? Hola, profe. Hola, Camila. Mire, hay una fotografía acá. No sé, pues yo veo acá, bueno, yo podría decir que están comprando muebles. ¿Qué podría decir que usted que están haciendo ahí? Dígame cualquier cosa que se le ocurra. Lo mismo, dialogando por ver si compran esa silla o no. Ah, mira, y aparece un tema nuevo ahí. Claro, usted dice que a lo mejor están viendo si compran esa silla o no. ¿Y qué cree que le Sí, dice el caballero, el hombre a la señora? como que se siente y que la pruebe. ¿Sí? ¿Qué cree que le gusta la silla donde usted se sentó o la silla que le está mostrando la señora? Yo creo que donde se sentó. Y, y en la vida real, ¿cuál silla cree que se lleven? eh, la amarilla. ¿La amarilla? O, Mm. bueno, en todo caso, si yo fuera él, por ejemplo, y saliera con mi señora, a mí me gusta esa silla, pero mi señora me dice esa, es muy probable que como uno mande en la casa, llevemos la silla que diga mi señora. Em, ¿Para qué este ejercicio? Porque en este caso lo que estamos haciendo es tratamos de entender qué estamos viendo. A veces, por ejemplo, cuando hay que entender un modelo, en este caso un modelo de negocio, si lo queremos entender, tenemos que ver qué está ocurriendo ahí. Cuando a alguno de ustedes les toque trabajar en una planta o en una industria y quiera mejorar un proceso, va a tener que entender qué está ocurriendo en ese proceso. Si alguno de ustedes quiere trabajar en el área de mercadeo, marketing, también es lo mismo. O sea, finalmente no importa dónde, observando de alguna forma tenemos que tratar de interpretar lo que está ocurriendo. Eso es lo que pasa en todas las actividades que hacemos diariamente, ¿eh? Cuando hacemos eso, también aplicamos creatividad. O digo, no también, aplicamos creatividad. Porque ahora estamos creando un diálogo con su compañera para tratar de ver qué pasa ahí. Y estamos conversando y entendiendo y aplicando ideas para entender qué ocurre en ese proceso de observación. Em, pero si nosotros hiciéramos eso, así tan desestructuradamente, lo que ocurriría es que podríamos diverger mucho. Eh, por ejemplo, señorita Bárbara Jaque, ¿está por ahí? Sí, profe, hola. Hola. Oiga, si yo digo esto de que podríamos diverger mucho, ¿a qué me refiero?
Me imagino que pueden ser cosas súper subjetivas y lo que usted piensa no es lo mismo que yo que yo pienso, o lo que usted ve no es lo mismo que yo veo. Cosas así. Efectivamente, efectivamente. Y más grave aún, podría ser muy distinto a lo que está ocurriendo en la realidad, porque nos ponemos de acuerdo nosotros lo que estamos viendo, pero en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, este tema, que es un tema de observación, eh, también hay algunas técnicas que nos permiten tratar de estructurar eso. Y una de las técnicas que se usa mucho, y es la que usa mi colega que yo le conté, por eso les conté una historia al principio, pues era para esto. Mi colega usa esta técnica. Usa una que se llama el qué, el cómo y el por qué. Entonces, ahora les voy a dar una pequeña interpretación que podría no ser la correcta. Gracias por la participación. Mira, miren, cuando yo me pregunto el qué, yo veo un tema de observación y yo me pregunto el qué, yo trato de una forma bien concreta ver qué es lo que está ocurriendo en esa fotografía, sin interpretar mucho más. Entonces, si yo digo qué, yo puedo ver que acá están comprando muebles. Simplemente eso, comprando muebles. Hay muchos detalles que nos inducen a que están comprando muebles. Primero, porque si ustedes miran la fotografía, ustedes van a ver que es una tienda. O sea, no pareciera un living, porque tiene muchos muebles distribuidos y la posición de los sillones no está como para un living. Y además, es porque la persona, el hombre, está con una bolsa de paquetes, así que están comprando. Así que, la primera pregunta que me hago es el qué. ¿Qué ocurre en esa fotografía? ¿Qué cosa? El qué del concreto. En este caso, comprando muebles. ¿Qué más? Simplemente eso. Muy sencillo. Pero yo quiero realizar un poco más de análisis de eso. Intuitivamente, uno quiere entender qué más ocurre. Así que nos planteamos la siguiente pregunta. El cómo. Cuando yo me pregunto el cómo, yo trato de entender cómo lo están haciendo. Si yo sé que están comprando muebles, porque ya definí en la primera parte que están comprando muebles, con el cómo yo pregunto cómo lo están haciendo, cómo están comprando estos muebles. Y ahora, si yo solamente viera a una persona, al hombre de la figura, yo diría que él está comprando muebles porque salió a comprar muebles solo, pero como hay una pareja, ¿cómo lo están haciendo? Lo están haciendo juntos. Hay una decisión en común acuerdo, que yo le digo que en mi caso real, no sé si será tan en común acuerdo porque aparece un hombre y una mujer, el marido y la señora. Denme un segundín. Bueno, entonces como les estoy contando, por un lado, si uno ve al marido y uno ve a la señora y están juntos comprando, como yo les decía, en realidad pareciera que hay una decisión en pareja, pero en realidad si el hombre le gustó la silla amarilla porque se sentó ahí y la señora dice compremos la naranja, probablemente la naranja la que van a comprar, eso es mi caso. Yo uso mi experiencia, también lo vamos a ver después, para poder entender un poco lo que está ocurriendo. Bien, pero no estamos llegando tan profundo, ¿ah? En este caso simplemente estamos preguntando cómo lo están haciendo y podríamos decir juntos, porque el resto de cosas a lo mejor no lo puedo interpretar todavía. Así que no, repasemos. Miramos la fotografía y al mirar la fotografía yo puedo decir qué cosas están haciendo. La primera es comprando muebles. La segunda pregunta es cómo lo están haciendo y yo digo, bueno, lo están haciendo juntos. O sea, juntos están tomando una decisión de comprar muebles. Bien. Segundo nivel de profundidad del análisis. Vamos a un tercer nivel. Nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué lo están haciendo? Entonces tenemos el qué, tenemos el cómo y ahora el por qué. Y este de por qué lo están haciendo, eso es ya, tiene que ver con un poco de, vamos a adivinar un poco de por qué lo están haciendo. Porque la fotografía, en este caso, o la imagen que estamos viendo, o la escena que estamos viendo si fuera en un mundo real, si estuviéramos frente a ellos como compran, tiene un poco de adivinación, o sea, un poco de lo que yo imagino. Hay más creatividad en esta postura. Entonces, en el por qué, bueno, el ejercicio cuenta que de alguna manera lo consideran importante, pero para también el pasatiempo del fin de semana. A lo mejor yo tengo otros datos. Yo tengo un dato de que la fotografía la tomé un sábado o un domingo. Y la tomé en un centro donde venden productos, en un lugar donde venden productos. Así que yo digo, en el por qué lo están haciendo,
porque los fines de semana esta pareja sale a caminar, sale a comprar productos, a lo mejor a un supermercado, que cerca del supermercado tiene otra tienda que vende muebles, y como salen a hacer cosas juntos, pasan a ver muebles. Ya. Hasta aquí, lo que hemos hecho es un análisis que se llama técnica de observación. O sea, le vamos a dar este nombre en el curso, porque tiene muchas otras, pero es técnica de observación, y la técnica de observación se basa en 3 preguntas claves: el qué, el cómo y el por qué. Cuando yo hago la pregunta qué, para interpretar lo que está frente mío, yo me voy a algo que es muy concreto. Cuando yo pregunto el cómo, yo estoy viendo algo que ya no es tan concreto, pero sí tengo muchos antecedentes para validar de que eso es así. O sea, es más o menos así. Entonces, con el cómo, yo estoy ya agregando ideas un poco mías, pero con algo de realidad. Pero cuando me voy al por qué, en realidad simplemente estoy adivinando. O sea, estoy, quizá porque alguna vez me pasó a mí o a alguien del equipo con el que lo estoy haciendo, el trabajo, porque a lo mejor esto no se hace, generalmente esto no se hace solo, ¿eh? Uno toma los antecedentes y luego comparte la observación y toma decisiones. Entonces, en este caso, lo están haciendo ustedes solo mirando el dibujo. Así que, primera técnica, primera técnica, ningún problema. Entonces esta técnica la vamos a llamar el qué, el cómo y el por qué. Y es el primer método que vamos a utilizar para un proceso que vamos a realizar después, que se llama Design Thinking, que lo vamos a contar también en su momento, en todos los módulos del curso, y vamos a ir usando técnicas de este modelo de trabajo. Ya. ¿Qué, cómo y por qué? ¿Alguna duda con esto? Porque esta es la siguiente actividad que tienen que hacer ustedes. Después se las doy al terminar la clase. ¿Consulta? ¿Se entendió? Don Cristóbal Velázquez, ¿está por ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente, don Cristóbal. Bien, entonces terminamos esa actividad y la vamos a dejar ahí. Entonces voy a cerrar un poquito acá para abrir el otro documento. Ya. Vamos a ver algo acá. Ya. Entonces, déjenme hacer esto acá y vamos a compartir esta pantalla. Pantalla esta. Ya, ahí sí. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se ve bien. Ya, ahora sí. Y ahora la disparo acá. Tengo un enredo con las pantallas. Que lo estoy viendo por acá. Espérenme un segundín. Vamos a ver si la puedo proyectar de acá. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a comenzar con un poco de teoría, porque recuerden que además estamos en la universidad y no solo vamos a hacer técnica. Yo les conté a sus compañeros que esta asignatura de creatividad no es una asignatura de psicología ni de filosofía, aunque vamos a ver algunos temas de eso. Y si es que es necesario, invito a alguien que sepa, que sea experto en el tema para que nos comente algo. Pero vamos a ver varias cosas que se aplican en los procesos de ingeniería para resolver problemas. Y necesita también un sustento que es un sustento un poco más teórico, que es un sustento de la academia, para entender un poco en el mundo en que nos estamos involucrando. Entonces, la primera unidad tiene que ver con el pensamiento creativo. Como ya vieron una técnica, esa técnica subsume usar creatividad. Así que vamos a ver cómo llegamos a ese pensamiento creativo. Les voy a contar que hay algunas citas que me gusta contar en el curso. Una dice que todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Esa es la primera. Eso lo dice Julio Verne. Le voy a leer las dos y después se las voy a tratar de explicar un poco desde mi punto de vista. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y eso lo decía Pablo Picasso. Es decir, estas dos citas juntas dicen algo así como, claro, se me pueden ocurrir muchas cosas, pero si no estoy colocando manos a la obra, no estoy preparándome para hacer que esto se convierta en realidad,
eso va a quedar solamente en idea. Así que la creatividad exacerbada es muy buena, pero necesita también un poco de trabajo. Y ese poco de trabajo es hacer las cosas. E incluso utilizar ciertas técnicas o modelos o procesos para llevarla a la realidad. Voy a contar una historia que a lo mejor no tiene que ver con procesos ni nada, pero más o menos así como el año 2010, nosotros hicimos una actividad acá en Valdivia y trajimos a un experto en la que se llamaba industria creativa. Y este experto en industria creativa nos hizo varios talleres durante un periodo de tiempo para explicarnos un poco cómo hacer negocios creativos. Y dentro del proceso nos contó varias historias. Y yo le voy a transferir esa historia porque no es mía, así que por eso conté eso. Él nos contaba que él había conocido en Inglaterra, bueno, venía de Inglaterra, a un grupo de personas que hacían teatro. Estas personas que hacían teatro, en realidad lo que habían hecho era que, bueno, Inglaterra, bueno, una isla, ya, eso claro, están en una isla. Ellos habían conseguido un barco, podría ser un barco no muy grande, y lo habían refaccionado para que en ese barco hubiese una sala de teatro. Entonces lo que tenían era que se podían mover entre puertos, y cuando llegaban a cierto puerto podían habilitar su sala de teatro y era una sala de teatro itinerante. Así que lo habían hecho y les había ido bastante bien. Nos contaba que en alguna ocasión uno de los actores, directores de la obra, estaba en uno de estos bares ingleses que son como bien famosos, pues de tomar cervezas y cosas como eso. Y le estaban contando a alguna gente con la que estaban compartiendo eh, acerca de su obra de teatro. Y lo felicitaban y le decían que bueno y toda la cosa. Y en una de esas se acercó un personaje y le dijo a uno de estos, de estas personas que tenía este teatro itinerante, mira, lo que ustedes están haciendo no es nada nuevo. Esto de tener una obra de teatro itinerante y moverse en un barco y todo, a mí se me había ocurrido con unos amigos hace mucho tiempo. Se nos había ocurrido y en realidad no es nada nuevo, así que, bueno, no entendemos cómo lo felicitan tanto y toda la cosa. A lo mejor eso tenía que ver con el tema de algunas copas que se había tomado este colega. Pero en ese proceso, esta persona que estaba haciendo el tema del barco le dijo, qué bueno que se te ocurrió, es súper poderoso, pero hay una diferencia. Nosotros lo estamos haciendo. O sea, ellos habían llevado eso, que eran ideas, a algo concreto, y lo estaban ejecutando. Entonces, hay una diferencia entre imaginar algo y llevarlo a la práctica. Así que ese es un tema bien interesante, es un tema de análisis que tiene un montón un montón para poder conversar, leer, etc. Pero lo concreto, si a ustedes les toca trabajar en su propia empresa, en una industria, en una industria de manufactura, servicios, o en el lugar en que estén, la creatividad les va a permitir encontrar posibles soluciones a algo, pero hay que llevarlas a la práctica. Y si no se llevan a la práctica, entonces la creatividad queda como creatividad, como un tema de anecdotario, así como el caso que le acabo de contar. Bueno, por eso me gusta partir siempre el curso teórico con estas dos frases, porque describen más o menos bien lo que vamos a tratar de hacer. Tratar de colocar algunas herramientas para llevar esta creatividad o estas posibles ideas a la práctica. Y más adelante, al final del curso, a productos comerciales, y ahí vamos a hablar de innovación. Todavía no. Ya. Estamos hablando del pensamiento creativo, y para hablar del pensamiento creativo, tenemos que entender un poco cómo se gesta esto. Gracias, Felipe. Bueno, hay que entender un poco cómo se gesta esto. Por ejemplo, vamos a contar casos. Lo mejor es siempre contar historias. A todo esto, creo que no les he hecho a algunos, parece clase, pero las clases que hago tienen que ver simplemente con casos. Entonces, cuando no son míos, les digo que vienen de un libro y la mayoría de los casos son experiencias que he tenido tanto en el trabajo como en mi propia empresa o en la academia, que son temas muy importantes para mí. O sea, todos son relevantes. Volvamos acá entonces. Charles Chaplin fue un actor, director, productor y compositor británico con grandes dotes de creatividad. Lo leí y eso es así. O sea, aun cuando estuvo en otra época, en la mía no, porque yo no había nacido incluso,
Pero todos sabemos quién es Charles Chaplin. O sea, es una persona que se destacó. Nadie puede negar que tenía dotes de creatividad. Bueno, a través casi de sus 90 películas, llegó a convertirse en la figura más representativa del cine mudo, el cual le dio una fama mundial, y se lo consideró por esto también como uno de los grandes genios de la historia. Lo demás lo pueden leer ahí, se los dejo. Pero podemos tratar de entender qué es el pensamiento creativo a través de cómo son ciertas personas. Bueno, es una pregunta que vamos a dejar dando vueltas y vamos a ver que, aun cuando completamente no se puede, nos dan unas buenas luces para entender un poco de cómo piensan las personas que se destacan en ciertos temas que tienen que ver con creatividad. Hablamos bastante de creatividad, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda tratar de entender primero qué es creatividad. Ya tocamos el tema de que algunas personas las podemos llamar que son un poco más creativas. Bueno, pero ¿qué es la creatividad? No hay una noción unificada del concepto de creatividad. No necesariamente vamos a decir la creatividad es tal cosa, porque alguien me puede decir no, pero también es esto. O alguien me puede decir ni siquiera es eso, es esto otro. Por lo mismo, vamos a ver tres conceptos, tres ideas o cuatro o cinco ideas durante el curso de qué es creatividad y vamos a decir que se complementan. Así que, sin tener un concepto único, vamos a comenzar entonces a tratar de entender la creatividad. ¿Cómo la vamos a entender? Como lo que dicen ciertos autores. Por ejemplo, Fonseca, el año 2008, decía que la creatividad es una palabra con múltiples definiciones que remiten intuitivamente a la capacidad no solo de crear lo nuevo, sino también de reinvertir, diluir paradigmas tradicionales, unir puntos aparentemente inconexos y con ello plantear soluciones para nuevos y viejos problemas. En términos económicos, la creatividad es un recurso renovable, cuyo inventario se incrementa con el uso. Además, la competencia entre agentes creativos, en lugar de saturar el mercado, atrae y estimula la actuación de nuevos productores. Tengo un compañero, un segundo. Don Diego Benavides, ¿está por ahí? Sí, profe. Diego, ¿ustedes han tenido ya ramos de economía? Es que disculpe que le pregunte porque no me acuerdo muy bien los ramos de la malla. No, de economía, no, profe. Ah, ya, entonces les voy a dar una introducción para explicar esto que está aquí. No importa que no veamos la PPT completa en esta clase, ¿eh? Si no son muchas PPT para el curso, si más que nada tenemos que desarrollar ideas y conceptos y trabajar juntos. Así que si me tomo algún tiempo en algunos temas, me lo tomo, ¿no? Ya, entonces con ese dato que me dio su compañero les voy a contar un poquito algo de economía para entender un poco esto de la creatividad, pero desde el punto de vista también económico. Me gusta en realidad, creo que es importante. Cuando uno estudia economía, hay varias escuelas de temas de economía. La que más se usa y la que les van a enseñar en la universidad y la que van a leer, habla acerca de la economía basada en el concepto de escasez. ¿Alguien ha escuchado esto que estoy hablando, no? De la economía vista desde el punto de vista de la escasez. A lo mejor en el colegio, en la escuela, en el liceo, ¿no? Salí hace tanto que no sé, por eso no, profe, ya. Entonces ya se los cuento bien. De todas maneras, no me crean nada de lo que yo les cuento. Siempre usen Google, conversen con sus compañeros, lean un libro y lo podemos debatir en clase. Vuelvo al tema. En economía, cuando uno estudia la economía, hay varias escuelas. La más tradicional y en la que van a estudiar ustedes también en la universidad, habla acerca de la escasez. ¿De qué se trata la escasez? Se trata simplemente de que hay ciertas variables que nos impiden tener todo. Variables de tipo monetaria y variables de tipo tiempo. A ver, por ejemplo, como Luis Vidal, que soy yo, no puedo tener todo por un tema de que, bueno, soy un humilde profesor, entonces tengo un salario que tiene que ver con el esfuerzo que realizo y me pagan todos los meses, no me quejo. Pero, por ejemplo, no tengo los recursos para comprarme un avión. Entonces, no tengo esos recursos, pues no están dentro de mi patrimonio.
todavía. Pero hay personas que sí lo tienen. Y hay gente que tiene mucho menos. Hay gente que incluso no tiene hasta ni para comer y ahí nos tenemos que ser responsables, es una opinión personal y tratar de ver que lo que nosotros hagamos también ayuda al resto. Hay que distribuir súper bien la riqueza. Bueno, volvamos al tema de escasez. Como ya les conté algo de escasez como en los extremos, alguien que no tiene nada y alguien que puede tener otras cosas, yo les voy a decir que todos jugamos con el tema de la escasez. Por ejemplo, este ejemplo era más fácil contarlo cuando varios de ustedes estaban tomando pensión en Valdivia o estaban acá por un tema físico, pero ahora como es virtual, imaginen que están tomando pensión acá. Ustedes van a tener una cantidad de dinero para administrarlo durante el mes. Esa cantidad de dinero va a ser para pagar la pensión o el lugar donde se hospedan, o el lugar donde están residiendo. Y también van a tener que dejar un poco de dinero para la movilización. Y también otro poco para comer. Y otro para sus útiles, fotocopias, hojas, libros, cuadernos, etc. Entonces ustedes van a tener una cantidad de dinero y van a tener que distribuirlo durante el mes. Cuando yo hablo de economía y del concepto de escasez, yo les estoy contando que esa distribución la van a hacer en función de ciertas preferencias. Va a ser más importante pagar el lugar donde están, bien. Después, por ejemplo, pagar su alimentación. A lo mejor el último lugar tiene que ver con dejar dinero para salir a fiestas con sus compañeros. Cuando yo estudiaba, en realidad era súper al revés. Lo primero eran las fiestas y después el resto. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces la escasez nos obliga a que, dado que nadie tiene todos los recursos, a distribuirlos de la mejor forma. Y esto de que nadie tiene los recursos es súper, no es cuestionable, en realidad es súper real, porque si alguien tiene todo el dinero del mundo, no tiene todo el tiempo del mundo. Por eso yo le decía dinero-tiempo. Entonces, escasez, o sea, de cómo gestionar las cosas. Si yo quiero estar en Japón y en Estados Unidos al mismo tiempo, no puedo, porque hay una imposibilidad de tiempo para que lo pueda lograr. Y aunque tenga todo el dinero, pero de todas maneras yo tengo que en ese caso ver cuál es, que tengo un recurso que es escaso, que es mi tiempo. En economía generalmente el recurso escaso es el dinero. Ya. Partimos de ese concepto. No lo voy a seguir desarrollando porque eso es para otra conversación. A lo mejor en el Cibeduc yo les coloqué un link a YouTube. No estoy posteando nada ahí todavía, pero probablemente postee temas que no tienen que ver con el curso. Capsulitas pequeñas y todo, que ya son fuera de la universidad y las hago porque me gusta. Y ahí voy a poder hablarles de estos temas un poquito más, de forma más entretenida. Los invito, si es que me motivo, si es que sale alguna conversación de esto, para que lo puedan ver ahí. Es para no llenarlos también tanto de contenido para el curso. Bien, escasez, foco con la escasez. La escasez también existe en la misma naturaleza. Por ejemplo, bueno, en la misma naturaleza, la misma producción de productos y servicios. Y dije naturaleza porque me estoy imaginando el ejemplo antes de contárselo. Imaginen que ustedes son productores de manzanas. Ustedes dicen, bueno, yo produzco manzanas y las manzanas no se agotan porque son recursos renovables. El árbol, salen sus frutos, salen manzanas, vendo todas las manzanas y el próximo año van a crecer más manzanas. Pero aunque sean renovables, esas manzanas igual se agotan. Si yo, por ejemplo, vendo muchas manzanas, me quedo sin manzanas. O sea, si tengo una sobredemanda de manzanas, mucha gente quiere comer manzanas, porque a lo mejor se puso de moda el pastel de manzana, me quedo sin manzanas. O sea, igual existe el concepto de escasez en la misma naturaleza, aunque sean recursos renovables. Obviamente, aquellos recursos que no son renovables, aparece el concepto de escasez mucho más fuerte. O sea, el petróleo es un recurso no renovable. Se nos va a acabar el petróleo y se va a acabar. Y la Tierra no va a tener más petróleo. Entonces, la escasez aparece en todos lados, en todos lados. De esta forma, cuando se estudia la economía, se estudia cómo optimizar este tema de la escasez, cómo distribuir mejor los recursos, cómo gestionar la oferta y la demanda, temas que vamos a ir conversando a poquito, que no corresponden en este curso directamente, pero lo necesitamos. Entonces, muchas industrias, no muchas, la mayoría de las industrias se basan en el concepto de gestionar la escasez, o gestionar esto para tener mayor riqueza. O sea,
Esa es la idea finalmente. Pero aparece la creatividad, y la creatividad nos derriba todos estos paradigmas, y nos dice, chuta, parece que estamos en otro foco, cambió el modelo. Cuando yo vendo más manzanas, yo acabo esa producción porque la termino, aunque después se renueve, yo la acabo. O sea, al aumentar la venta, yo disminuyo lo que tengo. ¿Y qué ocurre en el tema económico? Si ustedes, por ejemplo, ven cuando hay problemas de distribución de productos y frutas, suben los precios. Eso es súper normal, porque hay demanda, pero hay menos oferta. ¿Qué es lo otro que ocurre? Si yo, por ejemplo, vendo manzanas y yo soy el único que vende manzanas, entonces yo le coloco un precio a la manzana que considero que es justo, o sea, si trabajo en ese mundo de justicia, pero igual cobro un poco para tener algo de utilidad, y si aparece alguien más que vende manzanas, él va a cobrar lo que considera justo y probablemente venda un poquito menos a lo que vendo yo y a lo mejor me obliga a que yo baje un poco mi precio. Finalmente llegamos a un precio que se define como el precio de mercado, que es un precio que es más justo para todos porque hay más competidores en el mercado. Siempre con la escasez dando vueltas, o sea, el concepto de escasez siempre está ahí dando vueltas. Aparecen más actores, bajan los precios y un montón de cosas. Bueno, no les estoy contando economía, sino que algunos conceptos diluidos ahí para poder entender lo que les voy a contar. Pero la creatividad, como les contaba, cambia esto. Porque la creatividad parte de un tipo de economía distinta. Lo que yo les hablé de la economía, que es como la que se estudia, ustedes la van a estudiar, a ustedes les van a enseñar qué cosas es el mercado, qué es la oferta, qué es la demanda, qué tiene que ver el tema de la interacción de personas dentro de estos procesos. Bueno, en relación a esta cosa de distribuir mejor el recurso, a la escasez. Pero hay una economía que se llama economía de la abundancia, que es distinta, que es la que muchos queremos postular, que es lo que queremos desarrollar y que es lo que nos va a permitir como humanidad crecer. Luego la vamos a conversar en algún momento, y ya solamente se las comento. ¿Y de qué se trata la economía de la abundancia? Se trata de que hay ciertas actividades que mientras más las uso, más riqueza creo. Es al revés, no es necesario, no se agota. Casi todo el resto se agota, menos esta actividad. Mientras más competidores tengo en el mercado, más riqueza creo para todos. No es un poco distinto a la economía de la escasez. Y esta economía de la abundancia es la economía creativa. Y es súper potente. Mientras más creatividad genere, mayor riqueza tengo. Porque la creatividad viene del talento humano, de aplicar ideas, de aplicar creatividad, de aplicar nociones al desarrollo de cosas. Y uno dice, este profe está hablando de pintura, de literatura. No, estoy hablando de los más, estoy hablando de viajes a la luna, viajes a Marte. Estoy hablando de que la innovación y todo eso creativo, mientras más se use, es que no se agota, es que se crea más riqueza. Entonces la economía de la abundancia tiene que ver justamente con eso. ¿Y por qué les conté toda esta historia y por qué solo voy a tocar el tema ahora? Esto de la economía de la abundancia es súper interesante y para otro, lo tengo preparado para el curso, pero para más adelante. ¿Por qué les hablé de esto? Porque esta definición, la de Fonseca del año 2008, ya la tenía presente. Por eso, miren, dice, en términos económicos, la creatividad es un recurso renovable cuyo inventario se incrementa con el uso. Extraño, no es como la manzana. O sea, yo tengo un inventario de manzana y la uso más, se me consumen. Pero la creatividad no. La creatividad, mientras más la uso, más creo, más genero. Y este concepto uno lo puede colocar dentro de la empresa, dentro de su creación, dentro de sus propias empresas. Entonces, mientras más creativos somos para resolver problemas, mientras más modelos tenemos para generar ese tipo de riqueza, estamos cambiando un tipo de economía que es la de la escasez a la economía de la abundancia. Y estos no son conceptos filosóficos, estos son temas súper aplicables que hoy día a quienes les está yendo bien en ciertos mercados lo están entendiendo y lo están empezando a utilizar. Así que son herramientas que les queremos transferir también durante el curso. Y toda esta conversación salió de ver el primer concepto de creatividad. Como les conté, hay varias otras formas de verla también la creatividad. Ya, hasta aquí con eso. Vamos a ver uno más. Bueno, Guzmán en el año 2018 también vincula esto a que hay paradigmas técnico-económicos de producción flexible, se le denomina sociedad del conocimiento, en oposición al paradigma de producción en serie, la sociedad científico-técnica,
que se está instalando en nuestra sociedad y organizaciones actuales, tales como aspectos económicos, culturales, tecnológicos y sociales del desarrollo, para impulsar el desarrollo económico y social. No es en sí una definición de creatividad, más bien esto tiene que ver con hilar un poco el concepto a decir cuál es el impacto que tiene. Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, también estamos hablando de este concepto de que la creatividad tiene que ver con algo del talento humano que hace que se desarrollen las cosas a otra velocidad. Es otro tema. Entonces, esto, bueno, y Guzmán en el 2008 también indicaba que el mundo cambió. Y el mundo cambió justamente porque ahora el talento humano es bastante valorado y el tema de aplicar la creatividad a resolver problemas es algo que necesitamos como humanidad para seguir desarrollando. Para nada hemos logrado el dominio técnico, o sea, nos queda mucho por desarrollar. Cada vez que resolvemos algún problema encontramos posibles soluciones para resolver otro. Nosotros hablamos de la máquina a vapor, siglo XVIII. Después llegaron las computadoras. Revolución industrial antes se me pasó, el tema de la máquina, procesos, las computadoras. Y hoy día estamos en otra fase. Hoy día estamos hablando de computación cuántica. Los computadores cuánticos ya están disponibles. Y sobre computación cuántica, por ahí voy a dejar algunos videos. Si alguien quiere probar computación cuántica, en mis tiempos libres les dejo ahí algo para que puedan jugar. Ya tenemos acceso a IBM, por ejemplo, en línea para hacer computación cuántica. Esto es como publicidad. Pero es para que sepan o para que se entienda un poco que van cambiando los paradigmas. Y ya el 2008 Fonseca, sin saber que íbamos a tener computación cuántica ahora, ya hablaba de que esto venía, esto ya estaba ocurriendo en el mundo. Y en torno a la noción de creatividad y a esta economía de la abundancia y a este talento creativo, y todo esto para entender el pensamiento creativo, si todavía no llegamos a eso, simplemente para entender eso, aparecen otros conceptos. ¿Cómo qué conceptos? Como tres bien importantes. Uno, el trabajo creativo, que involucra el talento con énfasis en el potencial de las habilidades creativas que poseen los seres humanos. O sea, si a alguno de ustedes les toca trabajar le toca seleccionar personal, probablemente una de las características, a lo mejor no se necesita para todo, ¿eh? Pero probablemente una de las características muy deseables es tener gente o tener el equipo humano con talento creativo, para que nos apoye a resolver ideas, no solo para que ejecute, para que proponga, para que podamos innovar juntos, etc. Así que Guzmán, disculpen, en el 2008 decía que había un rubro de trabajo, un grupo potencial de actividades que involucraban habilidades creativas. Y esto lo hizo pensando, por ejemplo, que el desarrollo de software, creación de videojuegos, resolver problemas de ingeniería, actividades literarias, eran actividades que involucraban matemáticas avanzadas, quizás, creatividad. Entonces, él decía que había un grupo de trabajo que se podía identificar. Y esto es así, y hay varios estudios que definen, por ejemplo, los rubros en los que se trabaja y cuáles son los trabajos que tienen que ver con el mundo creativo. Les voy a compartir un paper donde hice un análisis acá de cómo sacar la cantidad de trabajo que se ven de la región creativa. Eso lo vamos a ver después. Lo voy a ver el video, me voy a acordar para compartirle el paper. Entonces, ese es uno, el trabajo. Luego habla acerca de la clase creativa, que identifica ahora no solo al rubro, sino que las personas. La clase creativa identifica a las personas que son las responsables de la generación de nuevas ideas, el avance tecnológico o el desarrollo de nuevos contenidos creativos. Aquí personalmente tengo una premisa, todos somos creativos, o sea, todos, no hay absolutamente nadie que no tenga creatividad en lo que hace diariamente. Cuando ustedes se levantan y tienen que hacer algo, ustedes aplican creatividad para ver posibles ideas. Ahora, la forma en que las seleccionen es otra cosa. Y si la llevan a la práctica es otra cosa. Tercero, ya tenemos los trabajos creativos, tenemos las personas creativas, y tercero, en función al concepto de creatividad aparece el concepto de ciudades creativas. Esto simplemente lo nombro, ¿eh? La ciudad creativa, la que es una opción política para la revitalización urbana de las ciudades que buscan un desarrollo económico a través de la acción cultural y el trabajo creativo. Y esto dice relación con que en un lugar propicio para la creatividad se desarrolla más creatividad. Entonces, muchas ciudades, ni siquiera estoy hablando de las instituciones, no, ciudades enteras, están pensando en que tienen que ser un lugar
mucho más ad hoc para la creación de ideas y es que se está siguiendo incluso el mercado. Y esto solamente publicidad, pero Valdivia se ha definido como una ciudad de tipo creativa. Y ha salido varias veces la mejor ciudad para vivir en Chile, en nuestro país. Así que parece que no estábamos tan equivocados en eso. Una ciudad creativa es aquella que tiene cine, aquella que tiene teatro, aquella en la que el desarrollo de software, la ingeniería, la cultura como que se mezclan, como que es una sola cosa. Y aquí que tiene diversidad cultural. Es la ciudad en la que el tema del respeto a la libertad sexual es un tema potente. Incluso ese último elemento, algunos autores lo definen como un indicador para ver qué ciudad es más creativa que otra. Así que la ciudad creativa es una ciudad muy abierta que permite el desarrollo de ideas. Liverpool fue de las primeras que apareció como ciudad creativa importante, por un hecho, porque por algo que ocurrió en Liverpool, el Producto Interno Bruto, que se lo voy a explicar después también, porque hay que entender temas de economía, y si ustedes lo han visto y lo entienden, mejor todavía, aumentó simplemente porque un grupo de muchachos con el pelo largo en su tiempo, que hoy día sería corto, que se llamaban los Beatles, desarrollaron todo un tema musical y se habló de economía. Bueno, y tan potente que fueron los ingleses los que desarrollaron los primeros conceptos de definiciones de economía, que lo vamos a leer también en algún momento. Bueno, 10:51, creo que ya estamos más o menos en el tiempo. Hasta aquí, ¿entendemos un poco algunos conceptos de creatividad? No hemos definido ninguno fijo, todos son posibles conceptos, como lo definía Fonseca y Guzmán. Y la clase que viene, que es mañana, vamos a trabajar entonces en entender características de personas creativas. Bien. ¿De qué se trata la primera actividad entonces? Bueno, hasta aquí voy a dejar esto, dejar de compartir. ¿De qué se trata la primera actividad? Se las voy a anunciar hoy día. Mañana, si alguien tiene dudas, me pregunta para explicarla con mayor detalle. Para las personas que no vinieron a clase, nosotros trabajábamos en un modelo que se llama portafolio. Es decir, ustedes van desarrollando las actividades a medida que yo se las voy entregando. Si quieren, las hacen en la clase, al final de la clase, o durante la clase, o en la semana, o la terminan el día antes. Pero el día en que yo corrijo el portafolio ya no se reciben más. Y ahí yo reviso todo lo que ustedes hicieron. Ustedes pueden ir avanzando en la medida que ustedes puedan. La primera actividad consiste en lo siguiente. Hay que escuchar esto. ¡Chan! Aquí viene la actividad. Lo que van a hacer ustedes es que van a buscar una fotografía de alguna actividad productiva, comercial, alguien que está haciendo una venta, alguien de una planta, alguna cosa como esa, pero que tenga que ver con producción. Producción de ventas, servicios, lo que sea. Van a colocar la fotografía y la van a analizar con la técnica que vimos al comienzo del curso. Concéntrense en buscar la fotografía y responder las primeras preguntas. Yo les voy a activar en Cibeduc la tarea para que la suban. Ya podrían subirla un rato más si quieren, o la hacen durante, como les conté, en el tiempo que ustedes se puedan programar. Mañana atiendo consultas sobre la tarea, si alguien las tiene. Y para el que no pueda venir a clase, dejamos las consultas y las respuestas grabadas en video. Creo que estamos justo con el tiempo. Por mi parte ha sido un placer contarles y la pasé re bien. Sí, Marcela Soto, la van a hacer en... Yo le voy a dar la instrucción exacta. La van a hacer en Word si quieren, pero todo me lo van a subir en PDF, porque el PDF en el sistema a mí me permite colocarle anotaciones. De todas maneras, yo en la tarea les subo el detalle, ¿eh? Y mañana respondo más dudas de la tarea. Lo más importante es que se busquen una foto. Hoy día, busquen una foto y ya la podemos hacer. ¿Sí? ¿Esta es la primera tarea? La segunda. La primera fue la clase pasada que les pedí que llenen su... Son 5 en realidad. ¿Y los que no vinimos la clase pasada, la podemos hacer ahora la tarea de la semana pasada? Sí, pues por eso les mandé el link, por supuesto. La pueden hacer hasta el último día. Ya. Así que no ¿Y hay el ningún portafolio problema. cuánto tiempo de expiración tiene? O sea, ¿cada cuánto tiempo lo cierra y lo revisa? No, el Con las portafolio tareas. lo reviso el último. El portafolio es una carpeta donde ustedes guardan sus cosas, no, yo la reviso al final. Así que no ganan más ni menos puntaje si lo suben ahora. Ustedes quedan tranquilos, ¿no? Porque está lista su tarea. Yo no es que me refería a cada cuánto tiempo se entregaban las tareas, cuánto eran los plazos. Todo al final. Creo que les puse la fecha. Mira, es que cambié el Cibeduc, así que mañana, durante el día les actualizo el Cibeduc con las tareas.
Yo le había dejado todas las fechas del curso de lista. Ah, Me vale, parece profe. que el 19, no me acuerdo bien, pero parece que era el 19, la tengo y se las voy a mostrar. Y ustedes un día antes, la idea es que la suban un día antes, yo les doy plazo un día más para que la puedan subir. O sea, en realidad no importa que la suban desde hoy hasta el último día, yo se las voy a revisar el 19. Sí, para decirte nomás que depende de cada uno de ustedes cuándo sube su tarea. Aquí está la libertad que tienen para el curso. Mi sugerencia es que lo hagan súper rápido, que lo hagan al tiro, porque se les va a acumular todo a final del semestre. Las tareas no son para nada complejas, van a ir aumentando un poquito en tamaño de ejecución, pero yo les voy contando toda la semana. Y más o menos es así, es 1 o 2 a la semana, dependiendo del grado de complejidad de la tarea. La tarea es la evaluación, entonces yo voy a medir el proceso de trabajo conmigo. ¿Y cuánto tiempo se da por actividad? No, en realidad yo calculo, por ejemplo, que a ustedes les tome, creo que es más o menos la misma cantidad de horas de clase por la tarea. Ya hago un cálculo por la cantidad de horas que tienen que cumplir que están en el programa. Está todo pensado para que el curso lo puedan pasar bien, pero si me van siguiendo. Primera actividad, entonces, miren su CIBEDUC y ahí van a autorresponderse. Y si tienen dudas, mañana me comentan. Ahí salen todas las fechas y todas las cosas. Y lo otro, si no, los que no vinieron a la clase pasada, revisen el video de la clase pasada porque ahí explico todo. Así que mirar el video. No se me había ocurrido, esa era la respuesta. Sí, don Cristóbal, las instrucciones de la tarea se las estoy dando ahora. Sí, las estoy subiendo. Las instrucciones de la tarea es responder las preguntas, lo mismo que hicimos como ejercicio al comienzo de la clase. Esa es la tarea. Ustedes lo van a subir, lo van a hacer en Word, van a pegarle una foto, lo van a subir en Word. O sea, lo van a hacer en Word y después lo van a grabar como PDF. A mí me suben un PDF al sistema. Yo le voy a colocar ahí en la tarea que es formato PDF. Nada más, eso es. No tiene ninguna complejidad más. Simplemente eso. Sí, respóndanlo bien y háganlo con cariño, para que yo lo pueda evaluar bien también. Ya, eso sería. ¿Alguna otra consulta? 1, 2, 3. Bueno, como no hay más consultas, ha sido un gusto. Nos vemos mañana a los que puedan asistir. Y eso. Vale, profe, gracias. Chao, Vale, profe, vale. gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, Profe. 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 Gracias.